Hola, muy buenas tardes. Un gusto poder saludarles en este día domingo, 3:49 de la tarde, aquí en la ciudad de Miami. Permítame acomodarme un poco. 3:50 de la tarde, gracias a Dios, en este día, un día más que el Señor nos ha regalado. Es para mí un privilegio, una bendición poder compartir con ustedes la palabra. Hay algo, hermanos, que me ha estado llamando la atención, ciertamente, me está llamando mucho la atención y bueno, quería compartirlo con ustedes realmente. Me gustaría saber si alguien está por ahí y me está escuchando. No sé si hay alguien ahora conectado, pero me gustaría compartir, claro, me gustaría saber si me estoy escuchando bien. Me gustaría saber si estoy escuchando bien en este momento. Vamos a ver, permítame un momento acá. No sé si se está escuchando. No sé si se está escuchando. Espero que sí se esté escuchando. Por lo menos tengo visibilidad. Por lo menos tengo la visibilidad, que es lo más importante. Eh, Voy a quitar un momento por acá. Vamos a ver si ahora mejora un poco la imagen. Vamos a... Manos, tengo un tema que me llama mucho la atención. Es referente a una captura que me pasaron que un amigo, si lo escucho, excelente hermano Pedro, muchísimas gracias hermana Rosita, o hermana Rosa Ramírez, gracias. Hay un tema que me llama mucho la atención, una declaración o una afirmación que hace uno de nuestros amigos calvinistas, nuestros hermanos calvinistas. Sabemos de que ellos son muy estudiosos, de verdad que son muy estudiosos. Por esa parte los felicito realmente porque son bien estudiosos, pero lo malo, hermanos, es que estos varones o estas personas pues se dejan llevar por el conocimiento humano únicamente. Desafortunadamente hoy en día se vive mucho la teología, tratan mucho de enseñar con teología, tratan mucho bueno, de moverse todo dentro de la teología y realmente, hermanos, esto está llevando a muchos a la perdición. Como siempre lo he dicho, eh, la teología no es para predicar, la teología no es para enseñar, la teología es un método de estudio de las sagradas escrituras. Tiene distintas formas o distintos métodos que nos ayudan a cómo estudiar las sagradas escrituras, pero esto no nos lleva a que nuestra predicación o nuestra prédica sea todo basado en teología y tampoco que sea basado en conocimiento de hombres. ¿A qué me refiero esto? Por ejemplo, los mismos calvinistas, ellos, sí, los mismos calvinistas, los mismos bautistas, pues dependen mucho de lo que es dependen mucho de lo que es la teología, la historia. Ellos siempre están metidos o siempre están diciendo de que en el concilio de Trento, en el concilio de no sé cuál, y se conocen todos los concilios, y ellos se mueven a raíz de los concilios, viven a raíz de los concilios, su fe está basada en los concilios y no en la palabra de Dios. Siempre lo he dicho, si una persona dice ser solo escritura, la sola escritura es la palabra de Dios. Entonces miré un comentario de un hermano Ramón, bendiciones. Miré un comentario de un calvinista donde hace la afirmación que el hombre no puede acudir a Dios porque está muerto, dice. Esa es la afirmación de este calvinista, por eso tiene por título este video, ¿muere el espíritu del hombre? ¿Realmente muere el espíritu del hombre? Hay una persona que me entré en una temprana, en un pequeño diálogo con una persona donde me dice de que yo le digo que el espíritu que habita en el hombre es el Espíritu Santo, sea creyente o no creyente. ¿Por qué razón?
Por eso hice temprano la pregunta. Yo sé, este tema de verdad que va a generar una controversia. Estoy totalmente seguro que me van a llamar hereje, estoy seguro que me van a llamar testigo de Jehová, me van a llamar cuantas cosas quieran, están en su derecho, pero antes de condenar, antes de juzgar, analice los textos, analice la palabra de Dios y olvídese de los concilios y que si Lutero dijo, que si Calvino dijo, que si quien sea que haya dicho, lo dijo. Enfóquese en lo que es la palabra de Dios, este tema que vamos a tratar. Por eso tiene como título eso, muere el espíritu del hombre, o también está el hombre espiritualmente muerto. Entonces vamos a empezar, permítame ir aquí a la imagen, ok, ese es el título que tenemos. ¿Está el hombre espiritualmente muerto? Me gusta esta imagen que dice, el evangelio no es terapéutico, el evangelio es vitalizante, llama a muertos a la vida. El evangelio es cosa linda, cosa hermosa, cosa bien hecha. Y sale una ovejita, me llama mucho la atención, me gustó. Dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, dice el Señor, Efesios 2:1. Ahora, vamos a ver de dónde viene el Espíritu de Dios. Y aquí lo miramos, lo encontramos en Génesis 2:7. Me gusta esta traducción hispanoamericana, como que le da más cuerpo al conocimiento, o es más claro, no sé cómo decirlo, pero es una traducción muy interesante. Entonces dice Génesis 2:7, entonces Dios, el Señor, modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente, dice el Señor. Entonces ahí miramos que el Señor, para darle vida al hombre en general, lo que hizo fue soplar. Nosotros sin el aliento de Dios, sin ese aliento de vida, no podemos vivir. Por eso es que el Señor ciertamente en un momento dice que el Espíritu es el que da vida, tanto en lo físico como en lo espiritual. Entonces, eso es lo que nos dice el Señor, que Él sopló de su aliento. Yo por eso hice la pregunta temprano, hermanos. Por eso hice temprano esa pregunta, porque quería saber sus opiniones, quería informarme, quería mirar sus conocimientos. Yo sé que hay muchos que se van a burlar, ya empezaron, pero como les digo, eh, dejen la ignorancia a un lado, dejen la ignorancia a un lado, enfóquense en los textos. Entonces dice la palabra de Dios que Dios sopló de su aliento en el hombre. Yo hice la pregunta temprano. ¿Será que Dios en su interior tiene algo impuro? Hasta donde yo sé, el Señor todo en su totalidad es santo y perfecto. Dios es el Todopoderoso, es puro, santo, perfecto. En Él no hay inmundicia, no hay impiedad, no hay nada malo. Entonces, esta persona me dice, no, que el Espíritu es el que da vida, no tiene que ver nada con el Espíritu Santo. A ver, pero si el Espíritu es lo que viene del Señor, ¿cómo es que no va a ser santo? No, porque ese es otro espíritu. Yo entiendo los espíritus de Dios, que son 7: espíritu de sabiduría, espíritu de temor de Dios, son 7, pero ninguno dice que el espíritu que da vida, ninguno de los 7 espíritus dice el espíritu que da vida, no. Entonces, pues, esta persona me decía de que no, que el espíritu que tiene el hombre no es el Espíritu Santo. Me llama mucho la atención, yo sé que es una locura, suena bastante descabellado, bastante descabellado, pero vamos a ver ahora lo que dice en este texto. Dice, tiempo hubo en que las culpas y los pecados de todos ustedes los mantenían en estado de muerte. Efesios 2:1. Colosenses 2:13 y 14 dice, y muertos estaban a causa de sus delitos y de su condición de paganos. Pero ahora Dios los ha vuelto a la vida con Cristo
y nos ha perdonado todos nuestros pecados. Ha destruido el documento acusador que contenía cargos contra nosotros y lo ha hecho desaparecer clavándolo en la cruz, dice el Señor. Ahí miramos que el Señor clava en la cruz, dice la carta de decretos o los decretos que habían en contra de nosotros. Entonces dice aquí el acta de decreto, lo encontramos en Ezequiel capítulo 18, verso del 3 al 5. Es importante ir al principio, hermanos, no podemos ir a las ramas. Ustedes se imaginan, como lo escuché por ahí en una enseñanza, ustedes se imaginan empezar a ver una película o una novela que va por capítulos y empezar una novela vamos a decir, de 150 capítulos, empezar por el capítulo 75. ¿Entendería usted esta novela? No, hay que mirarla desde el principio y que se vaya desarrollando para poder entender el mensaje. Entonces, por eso cito mucho Ezequiel capítulo 18, verso del 3 al 5, donde dice, todas las personas me pertenecen, lo mismo a un padre que su hijo, y la persona que peque morirá. Este es el acta de decretos que hay en contra del hombre. Entonces dice, si una persona es honrada y practica el derecho y la justicia, si no participa en los banquetes sacrificiales de los montes, ni pone sus ojos en los ídolos de Israel, si no deshonra a la mujer de su prójimo, ni tiene relaciones con una mujer durante la menstruación, si no extorsiona a nadie, devuelve la prenda al deudor y no roba, si da un pan al hambriento y proporciona ropa al desnudo, ahí están las obras, dice, si no presta a interés ni saca de ello provecho alguno, si evita hacer el mal y juzga rectamente a los demás, si vive conforme a mis normas y observa mis disposiciones, actuando con honradez, esa persona es recta, seguro que vivirá. Oráculo del Señor Dios. Entonces aquí miramos una declaración que hay por parte de Dios para cada uno de nosotros. Eso era un acta de decretos. Esa acta de decretos nos condenaba a muerte. Recordemos que la escritura dice que Dios se dolió en su corazón y dice que por causa de este dolor que nosotros le causábamos, dice que Él raería de sobre la faz de la tierra a todo hombre y a todo animal. Así dice. Y también dice en otra parte, dice que no contendería más su espíritu con el hombre, porque dice que el hombre de continuo su pensamiento en su corazón es pecado. En otra parte de la escritura dice el Señor, no hay uno que haga lo bueno, todos pecamos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí está a causa de qué, dónde está el decreto, cuando el Señor lo dijo, en qué momento lo dijo, por qué lo dijo. Ahí lo encontramos. Este es el decreto que había en contra de nosotros, porque de continuo pecamos. Todos los días pecamos, hermanos. No hay un día que no cometamos pecado y por esto el Señor nos había condenado a una muerte. Vamos a seguir. Entonces dice, dicen los israelitas, no es justo el proceder del Señor. Y entonces pregunta el Señor, ¿que no es justo mi proceder? ¿No será más bien su proceder el que es injusto? Es en consecuencia voy a juzgarlos a cada uno según su proceder. Pueblo de Israel, oráculo del Señor Dios. Entonces dice el Señor aquí que por nuestro proceder, como lo vimos anteriormente, en nuestro proceder, haciendo lo bueno o haciendo lo malo, el Señor iba a dar juicio. El hombre que pecare tenía por condena morir colgado en un madero. Por eso dice el Señor, maldito el hombre que es colgado en un madero, dice Dios.
¿Por qué? Porque ese era el resultado de pecar en contra de Dios. Ese era el resultado. Entonces aquí el Señor dice también de que según nuestro proceder, le está hablando al pueblo de Israel, a su pueblo, al pueblo que él había escogido desde el principio, del cual después se desatendió por causa del pecado, de las rebeliones, de la idolatría y muchas cosas. El Señor se desatendió. Y el Señor dice aquí que dice, va a juzgar a cada uno según su proceder, pueblo de Israel. Ahí miramos que habla el pueblo de Israel. Ese es el pueblo escogido por Dios, nación santa, real sacerdocio. Entonces aquí viene el Señor. Miren esto acá. Miren esto acá. El calvinista o el de la religión pagana o el de la religión, perdón, salvo, siempre salvo, dice que Dios ha elegido al hombre desde el principio y que el hombre no es el que elige a Dios, sino Dios es que elige al que va a ser salvo. Entonces dice el Señor, vuelvan a mí y abandonen su conducta rebelde. Vuelvan a mí. El Señor les está hablando, le dice, vuelvan a mí, abandonen eso, no sigan cometiendo este pecado. Entonces dice, de modo que eviten cualquier ocasión de culpa. ¿A qué se refiere con culpa? Miramos hace un momento el acta de decreto que había en contra de nosotros, la cual decía que el que pecara, el que estuviera haciendo lo malo, el que se rebelara en contra de Dios, el que tuviera una conducta incorrecta en contra de Dios, en contra de los mandamientos de Dios, entonces este moriría. Como les dije anteriormente, el resultado o el destino del que pecara era morir colgado en un madero. Y lo podemos mirar cuando la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Miramos de que el lugar donde, que el lugar ese donde morían los acusados era fuera del pueblo, de los muros de Israel. Entonces miramos de que ahí llevaban a cabo siempre, dice que se llamaba la calavera, si mal no recuerdo, la Golgota, algo así, no me recuerdo, discúlpeme si no lo pronuncio bien, dice que ese era el lugar donde llevaban a todo culpable y lo crucificaban en ese lugar. Siempre quedaban crucificados en ese lugar. Entonces, esa era la paga por la rebeldía en contra de Dios, la muerte, la cruz. Todo el que pecara tenía que morir. Entonces dice, dejen a un lado la condena rebelde que han llevado y procúrense un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Procuren, busquen tener un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Dice, ¿por qué han de morir, pueblo de Israel? ¿Por qué han de morir, pueblo de Israel? Dice el Señor. ¿No ven que no me complace la muerte de nadie? El Señor lo está diciendo. ¿No ven que no me complace la muerte de nadie? Mas, sin embargo, bendición, hermanos José García, bendiciones, saludos. Mas, sin embargo, el calvinista, esta religión, esta doctrina de hombres, dice de que el Señor ya ha escogido desde el principio quién va a ser salvo y quién se va a condenar. Pero aquí en Ezequiel 18, 29, 32, el Señor llama a arrepentimiento, a un cambio de vida, a un cambio de la mala manera de vivir. Y el Señor dice, ¿no ven que no me complace la muerte de nadie? Al final dice, conviértanse y vivirán. En otro pasaje dice, buscadme y viviréis mientras pueda ser encontrado, dice el Señor. Claro, había una condena en contra de nosotros, por eso el apóstol Pablo dice en una de sus cartas, dice, vosotros que estabas muertos a causa de vuestros delitos y pecados. Sí, estábamos muertos. ¿Por qué razón? Porque había un acta de decreto en contra de nosotros. Por eso dice en otros tiempos que estabas muerto en vuestros delitos y pecados, pero se refería a la condena
o al acta de decreto que encontramos en Ezequiel 18, 3 al 5. Ahí miramos que la paga del pecado es la muerte. Pablo lo dijo, lo recalcó también. Dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces el Señor llama a una exhortación, a un cambio de vida, a un cambio de corazón, dice, a un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Conviértanse y vivirán, dice el Señor. Entonces miramos de que el Señor, como dice aquí en el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, dice, ¿por qué han de morir, pueblo de Israel? No le está hablando únicamente a los judíos, los que eran nacidos allá. Recordemos que en el libro de Romanos capítulo 2, 28 y 29, dice que judío es o hebreo es, la palabra hebreo significa el que ha cruzado. Entonces dice que judío es el que lo es no en la carne o por la circuncisión, sino el que lo es en el espíritu, el que se ha circuncidado el corazón, o sea, que se ha apartado de lo malo y ha pasado del pecado a la vida, o sea, del mundo a Cristo. Como decía Pablo, más ya no vivo yo, Cristo vive en mí, decía. Pero por eso Pablo decía, yo soy judío de judíos, judío de judíos. Cuando se describe el apóstol Pablo dice, porque yo soy judío de judíos, porque él sabía de que había pasado de muerte a vida. Eso significa, incluso con Abraham se le llama el hebreo, el que cruzó. Entonces, miramos que el Señor aquí no tiene deseos de que nadie muera. Por eso Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Así lo dice el Señor, para todo aquel que desee cambiar su corazón y tener un espíritu nuevo. Aquel que se separe para mí, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna, para que sea llamado hijo de Dios también. Así que miramos ahí el acta de decretos. Ahora vamos a Efesios 5:10 al 19. Después vamos a ver esto del espíritu del hombre. Vamos a ir desarrollando poco a poco y vamos a llegar al resultado del título. Efesios 5 del 10 al 19 dice, hagan lo que agrada al Señor y no tomen parte en las estériles acciones, perdón, hagan lo que agrada al Señor y no tomen parte de las estériles acciones de quienes pertenecen al mundo de las tinieblas. Desenmascaren más bien esas acciones, pues hasta vergüenza da decir lo que estos tales hacen a escondida, pero todo cuanto ha sido desenmascarado por la luz queda al descubierto, y lo que queda al descubierto se convierte a su vez en luz, y lo que queda al descubierto se convierte a su vez en luz. Por eso dice, despierta tú que duermes despiértate tú que estás dormido, levántate de la muerte y te iluminará Cristo. Ahora, aquí dice despierta. Habla de un espíritu adormecido. Es lo que nos está diciendo. Y cuando dice levántate de la muerte, nos está hablando del acta de decreto, de la condena, de la muerte por causa del pecado. Entonces dice el Señor, despierta tú que duermes. Y está diciéndole aquí a los hombres que están actuando mal. Y lo vamos a ver más adelante. Dice, estén pues muy atentos a la manera que tienen ustedes de comportarse, no como necios, sino como inteligentes, y aprovechen cualquier oportunidad, pues corren tiempos malos. Así que no sean irreflexivos. Al contrario, traten de descubrir cuál es la voluntad de Dios y no se emborrachen, pues el vino conduce al libertinaje. El libertinaje trae una serie de cosas, hermanos, una serie de pecados de las cuales el Señor nos exhorta a que
No sé qué está sucediendo. Ok, aquí estamos ya de regreso. No sé qué está sucediendo. Ok, ya estamos de regreso. Eh, estaba ocurriendo algo acá, pero bueno, ya estamos de regreso. Entonces, mis hermanos, aquí miramos, como le decía anteriormente, aquí miramos la exhortación del Señor y que el Señor dice, aquí lo podemos ver, a ver dónde estamos, lo podemos ver por acá, donde dice, ¿por qué ha de morir, pueblo de Israel? ¿No ven que no me complace la muerte de nadie? Entonces, ¿cómo el calvinista puede decir de que Dios ha elegido desde el principio a quienes van a pasar a una vida eterna o quiénes son los que van a ser salvos y quiénes son los que van a ser condenados a muerte? Esa es la mentalidad del calvinista, tristemente. Entonces, vamos a seguir por acá. Vamos a seguir por acá. A ver, a ver, a ver. Efesios. Estábamos en Efesios 5 del 10 al 19. Estábamos hablando precisamente en el verso 14 donde dice, y lo que queda al descubierto se convierte a su vez en luz. Por eso dice, despierta tú que estás dormido, levántate de la muerte. ¿Por qué lo dice? Porque la paga del pecado es muerte, pero no es porque el hombre, el espíritu del hombre esté muerto o que el hombre esté muerto espiritualmente, no lo está. Lo que el Señor dice aquí es que el espíritu está adormecido. El espíritu del hombre impío o del hombre secular está dormido. Es lo que dice el Señor. Así que este señor que de los calvinistas que asegura que a los calvinistas que dicen de que el hombre natural no puede volverse a Cristo porque está muerto, está totalmente equivocado. Muerto está él en su conocimiento. ¿Por qué? Porque dependen de una doctrina de hombre, en este caso de Calvino. Así de que el Señor habla aquí de una persona que su espíritu duerme. Dice, estén pues muy atentos a la manera que tienen ustedes de comportarse, no como necios, no como necios, dice el Señor, sino con inteligencia y aprovechen cualquier oportunidad, pues corren tiempos malos. Así que no sean irreflexivos. Al contrario, traten de descubrir cuál es la voluntad de Dios. Traten, dice, esfuércense. Busquen de mí mientras pueda ser hallado, dice el Señor. Y no se emborrachen. No se emborrachen. O sea, estas personas se emborrachaban y dice de que por causa de la borrachera esto los llevaba al libertinaje. Ya se desenfrenaban y hacían cualquier cosa. Por eso dice el Señor que la libertad por la que hemos sido llamados, con la que hemos sido llamados, que no sea para libertinaje, dice el Señor. Está hablando a una iglesia. A esto les está llamando, a esto los está corrigiendo. Dice, llénense más bien del Espíritu y entonen entre ustedes salmos, himnos, cantos inspirados, canten y toquen para el Señor desde lo hondo del corazón, dice. Entonces miramos que el Señor aquí está corrigiendo a un grupo de personas. El Señor está corrigiendo acá. Permítame, había fallado en compartir. El Señor está corrigiendo a un grupo de personas acá que tienen una manera de vivir, que son borrachos, que son libertinos, que hacen cualquier cosa. El Señor los exhorta. El Señor los exhorta a cambiar su mala manera de vivir. Le dice, despierta. No puedes seguir ahí con ese espíritu adormecido. Es lo que dice el Señor. No es que el espíritu está muerto. De ninguna forma, el espíritu no muere. Dice la escritura que, y lo miramos al principio, en el libro de Génesis, dice que Dios sopló de su espíritu. ¿Quién puede matar el espíritu de Dios? ¿Quién puede matar el aliento de Dios? ¿Quién? Cuando la escritura dice que la persona cuando muere, el cuerpo regresa a la tierra y el espíritu regresa a Dios, que quien es que lo dio.
Entonces miramos que claramente el Señor no habla aquí de que el espíritu del hombre está muerto. Señores calvinistas, no piensen más de lo que está escrito. El alma, el espíritu no puede morir. El alma sí va a una condenación eterna. Entonces aquí vamos a mirar Mateos capítulo 25, verso del 1 al 13. Ese es Mateo 25, eh, verso del 1 al, perdón, se me escapó otra vez, ay Dios, se me escapó otra vez, perdón. Vamos a ir otra vez. Mateo 25. Estos son los textos que hemos visto. Mateo 25 del 1 al 13. Y dice la palabra de Dios. Miren esta similitud que el Señor hace. El reino de los cielos puede compararse, dice. El reino de los cielos puede compararse. Está hablando de un reino espiritual, no de un reino natural. Dice, el reino de los cielos puede compararse a 10 muchachas que en una boda tomaron sendas lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. 5 de aquellas muchachas eran descuidadas, no les importaba. Ellas estaban en lo suyo y no les importaba. Dice que eran descuidadas, dice, y las otras 5 eran previsoras. Y sucedió que las descuidadas llevaron sus lámparas, pero olvidaron tomar el aceite necesario. En cambio, las previsoras, junto con las lámparas, llevaron también alcuzas de aceite. Como el novio tardaba en llegar, les entró el sueño y se durmieron. No se murieron, se durmieron. Recordemos que el Señor está hablando aquí, está comparando el reino de los cielos con unas mujeres. Entonces está hablando de que el espíritu se duerme. El espíritu se duerme, el espíritu no está muerto, señor calvinista. Entonces dice, cuando a eso de la medianoche se oyó gritar, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Las 10 muchachas se despertaron las 10. Unas no tenían aceite y la otra sí se prepararon. Dice, las 10 muchachas se despertaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Las descuidadas, las descuidadas, ¿dónde estamos? Las descuidadas dirigiéndose a la previsora, les dijeron, nuestras lámparas se están apagando, denos un poco de su aceite. Las previsoras le contestaron, no podemos, porque entonces tampoco nosotras tendríamos bastante. Mejor es que acudan a quien lo venden y lo compren. Pero mientras estaban comprándolo, llegó el novio y la que lo tenían todo a punto de entrar con él a la fiesta nupcial. Perdón, pero mientras estaban comprándolo, llegó el novio y las que lo tenían todo a punto de entrar con él a la fiesta nupcial. Y luego la puerta se cerró. Más tarde llegaron las otras muchachas y se pusieron a llamar, Señor, Señor, ábrenos. Pero él les contestó, les aseguro que no sé quiénes son ustedes. ¿Se acuerdan que dice la palabra de Dios? Y en aquel día algunos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Eran personas creyentes, eran personas creyentes. Pero dice que esas personas se descuidaron, se dedicaron más a las cosas del mundo, a la borrachera, al libertinaje. Pero el espíritu, ¿qué es lo que pasaba? El espíritu no estaba muerto, el espíritu está vivo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Lo miramos en el texto anterior. Vamos a ver si lo encontramos. Aquí dice, despierta, tú que estás dormido, levántate de la muerte. ¿Por qué? Porque por causa del espíritu adormecido o dormido se dedican al libertinaje, viven la vida a como les da la gana. Esa es la razón, pero el espíritu del hombre no está muerto. Entonces dice,
Estén pues muy atentos porque no saben ni el día ni la hora de la venida del Hijo del Hombre. Despiértate, tú que duermes, dice el Señor. Entonces vamos a ir al otro, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos del 1 al 7. Verso del 1 al 7. Miren lo que dice el Señor. Dice, en cuanto al momento y a la circunstancia de tales acontecimientos, no necesitan, hermanos, que les escriba. Saben perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón por la noche, como un ladrón en plena noche. Cuando la gente ande diciendo todo es paz y seguridad, entonces justamente sobrevendrá la destrucción como los dolores de parto a la mujer encinta y no podrán librarse. Ahora aquí viene lo bueno. Dice, pero ustedes, hermanos, no viven en las tinieblas. Por eso el día del Señor no debe de sorprenderlos como si fuera un ladrón. ¿Qué fue lo que les pasó a las vírgenes? Las vírgenes estaban 5 atentas y 5 descuidadas. Dice que se durmieron. Esa enseñanza de las vírgenes es una enseñanza en el espíritu, para el espíritu. Dice que estas mujeres vírgenes habían 5 con el espíritu adormecido y habían 5 que estaban, dice las previsoras, estaban atentas, estaban pendientes, no estaban distraídas, no las podía sorprender. Si el Señor llegaba, no iba a ser una sorpresa porque lo estaban esperando, estaban atentas. Entonces dice, por eso el día del Señor no debe sorprenderles como si fuera un ladrón. Todos ustedes, en efecto, pertenecen a la luz y al día, no a las tinieblas, no, o a la noche, perdón, o a la noche. Por lo tanto, no estemos dormidos como están otros. Ustedes se dan cuenta cómo lo dice aquí el apóstol Pablo a los de Tesalónica. Le dice, ustedes viven en el espíritu, ustedes viven en el día, en la luz, ustedes están en Cristo. No los puede tomar sorprendido la venida del Señor como un ladrón por la noche. Dice, ustedes, dice, por lo tanto, no seamos dormidos como están otros, dormidos, no muertos. Esta persona, a mí me pasaron la captura y yo dije, wow, pero si esta persona hasta se sabe el catecismo de punta a punta, teólogo, calvinista, y tiene un estudio tiene mucho conocimiento. Pero cuando miro que dice que el espíritu del hombre está muerto, señores, ese es el espíritu de Dios. Ese es el mismo Espíritu Santo de Dios. Todo lo que está en Cristo, lo que está en Dios, dice que en Dios habita la plenitud. Por tanto, cuando Dios sopló el aliento de vida al hombre, sopló su propio Espíritu Santo. Ahora hay algo bien curioso. El profeta Joel dice, y en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Está hablando de un exceso, de una porción mayor, derramar más de lo que ya había dado. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Vuestras hijas, las hijas de quiénes? De los creyentes, de los de la iglesia, la familia de la iglesia tendría sueños, vería visiones, profetizarán, dice el Señor, pero ¿a quién? A la iglesia. Pero el Espíritu ha sido dado a todos los hombres, pero el espíritu del hombre está adormecido, por tanto, no puede reaccionar a esto y vamos a ver hasta cuándo reacciona. Bueno, Miguel, pues si gusta entramos y hablamos, ¿no? Si no, si gusta entra y hablamos. Sería muy edificante hablar con una persona tan sabia como lo es usted, así que sería muy bueno. Me gusta hablar con sabios, así aprendo. Entonces dice, por tanto, no estemos dormidos como están otros. El espíritu del hombre, señor calvinista, no está muerto, está dormido. Entonces vamos a seguir por acá. Dice, vigilemos y vivamos sobriamente, no por ejemplo como
el testigo de Jehová, que el testigo de Jehová sí toma. Yo conozco testigos de Jehová que van a fiestas, se emborrachan. Conozco católicos ni hablar. El católico se emborracha, baila música secular, monta a toro, entra en orgía, entra en toda cosa. Entonces el Señor dice, no, vigilemos y vivamos sobriamente, no como el testigo de Jehová, como el católico, etcétera, 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 entre otros. Dice, vigilemos y vivamos sobriamente. Los que duermen de noche duermen. Los que se emborrachan de noche se emborrachan. Qué cosa, ¿verdad? Entonces tenemos primera de Pedro capítulo 5 verso 8. ¿Por qué el espíritu tiene que despertar? ¿Por qué tenemos que estar atento? Dice, no se deje seducir ni sorprender. ¿Qué le pasó a las vírgenes? Fueron sorprendidas y cuando llegó el novio no tenían aceite. Dice la escritura que cuando llegó el novio, dice que las 5 entraron y las otras se quedaron afuera porque la puerta fue cerrada, dice el Señor. Así que dice, no se dejen seducir ni sorprender. El diablo, que es el enemigo de ustedes, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y cuando es que Satanás devora a la persona? Cuando es idólatra, que tiene sus imágenes irrepresentativas, cuando anda en borrachera, cuando anda robando, cuando anda en mentira. Tres cosas aborrece el Señor. La lengua mentirosa es una. Y esa es la más difícil de controlar. Esa es la más difícil de controlar. Usted tiene un vicio y lo puede controlar, pero usted no controla su lengua. Lo miramos acá, que hay una persona, no sabe lo que estoy hablando y viene a hablar cosas. Dice la escritura que el hombre que refrena su lengua es capaz de refrenar todo el cuerpo. Y este hombre es perfecto. Entonces, el que anda en borrachera, en orgía, en idolatría, cargando imágenes, el que anda creyendo en falsos sacerdocios y toda esta doctrina de hombres, Satanás viene y lo devora, porque el espíritu de este está dormido. Entonces, vamos a seguir Romanos 5, 17. 19. Este es un texto que los amigos calvinistas pues tratan de evadir al máximo, lo tratan de evadir porque aquí se les derrumba todo su teatro. Romanos 5, 17 y 19 dice, sí, pues, por el delito de uno, de solamente uno a la muerte implantó su reino. Por eso dice el apóstol Pablo que el pecado se enseñoreaba de nosotros, la muerte se enseñoreaba de nosotros. ¿Por qué? Porque estábamos vendidos al pecado, éramos dados al pecado, había una acta de decretos en contra de nosotros que nos condenaba. Entonces aquí dice, si pues por el delito de uno, de solamente uno, la muerte implantó su reinado, con mucha mayor razón vivirán y reinarán a causa de uno, Jesucristo, dice. ¿Cómo era la forma? Sabemos de que la forma de erradicar el pecado, el infierno del pecado, lo que se hacía el pueblo de Israel o lo que se hacía antiguamente era ofrecer la sangre de un animal. El sacrificio eterno no fue el de un animal, sino fue el del mismo Hijo de Dios, como sacerdote, como somos sacerdote, como la ofrenda perfecta. Entonces Él nos limpió de todos los pecados. Entonces dice, los que han recibido con tanta abundancia el don gratuito de la amistad de Dios. En resumen, aquí está el resumen, escuchen eso. En resumen, si el delito de uno acarrió a todos la condena, si el delito de uno acarrió a todos la condena, el delito de uno, el delito de Adán, el pecado de Adán, por el pecado de Adán todos estábamos condenados. Dice, así también la fidelidad de uno es para todos. La fidelidad de uno, dice que Jesucristo, aunque tomó forma de pecado, él no cometió pecado. Fue, dice, obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Él permaneció fiel, permaneció firme. Esta es la esperanza para todo aquel inconverso, católico, testigo de Jehová, mormón, adventista, musulmán, cualquiera que sea. Hay esperanza en Cristo porque Él fue el que vino por su fidelidad, por su amor, a morir en la cruz del Calvario. Dice, así también la fidelidad de uno es para todos, fuente de salvación y de vida. La fidelidad de uno es para todos, no para algunos, fuente de salvación y de vida. Y si la desobediencia de uno solo hizo a todos pecadores, escuchen esto, calvinista, esto les derrumba su elección, su falsa doctrina, salvo siempre salvo. Eso es una mentira. Dice, y si la desobediencia de uno solo hizo a todos pecadores, a todos, también la obediencia de uno solo ha recuperado para todos la amistad con Dios. Así que vamos a seguir por acá. Y dice Efesios 3:6, dice, es decir, que los gentiles, y aquí viene el despertar del espíritu del hombre natural, del hombre natural. Vamos a ir primero al libro de Romanos capítulo 10, verso 17, donde dice, en todo caso, la fe surge de la proclamación, o sea, del evangelio. En todo caso, la fe surge de la proclamación, del anunciamiento, de la anunciación del evangelio. Y la proclamación se realiza mediante la palabra de Cristo. Entonces, en otra versión dice, a ver, me gustó esta traducción. Dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces miramos acá, vamos a ver ahora Efesios 3:6, donde dice, es decir, que los gentiles son junto con Israel. Es decir, que los gentiles son juntos con Israel. Romanos 2:28 y 29. Dice, es decir, que los gentiles son juntamente con Israel beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participante igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el evangelio. Cuando viene una persona y se le predica el evangelio y esta persona despierta, esta persona viene y nace su fe despierta, su espíritu despierta. Entonces podemos ver ahí también de que el evangelio es el medio para alcanzar la promesa de Cristo. Vamos a seguir por acá y yo creo que ya con esto terminamos. Y aquí es donde dice el espíritu, el cuerpo y alma viviente. Dios sopló de su espíritu. Entonces, ¿cómo podemos decir de que el hombre no tiene el espíritu de Dios, el Espíritu Santo? Si el soplido, si en Cristo está la plenitud, todo es santo. Ahora, que hubo un derramamiento, sobreabundó, el derramamiento se derramó, hubo un exceso. Dice, en los posteriores días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Los ancianos tendrán sueños. Los jóvenes profetizarán, dice el Señor. Entonces, lo que hay es un derramamiento, una activación más de lo que el hombre natural puede tener. Por eso dice el Señor que el hombre natural no percibe estas cosas, porque para él son locura y deben de discernirse espiritualmente. En otro texto dice el Señor, ahora vosotros tenéis la mente de Cristo. Entonces, es un nivel superior, hay un derramamiento. Entonces, decir que el espíritu del hombre está muerto es una total ridiculez, es una total ignorancia, es una persona que realmente su espíritu está muerto, bueno, muerto no, dormido por completo,
El calvinista tiene el espíritu adormecido. Tristemente lo tiene adormecido. Yo creo que ya con esto ya se terminó todo. Eh, Vamos a ir al principio. Ahí tienen todos los textos para los que quieran. Ahí está el acta de decreto. Muy importante conocer el acta de decretos. Si no conocemos el acta de decreto, no sabemos por qué estábamos muertos en delitos y pecados. Es necesario entender esto. Eh, Aquí está en otros tiempos, dice, tiempo hubo en que las culpas y los pecados de todos ustedes les mantenían en estado de muerte. ¿Por qué? Por causa de la declaración. Y aquí está el principio. Aquí está el principio. Génesis 2:7. Entonces Dios, el Señor, modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente, un ser pensante, un ser entendido. Realmente Adán era un ser entendido. ¿Por qué razón? El Señor le dijo de que cuando de todo árbol del huerto podía comer. Bien, él entendía que eso no lo podía hacer. El Señor sacó de su costado a la mujer, al alma. Eva, alma significa alma. Y entonces dice que vino la serpiente y la sedujo. Dice que la sedujo a la mujer y dice que le dijo que el fruto era bueno, que lo que pasa es que el Señor sabía que si comían de esto, pues ciertamente serían como él. Ella estaba entendiendo todo. Ella entendía que el árbol era bueno. Eva comió. ¿Qué fue lo que pasó? Eva comió y le dio de comer a su esposo. También el esposo comió. Él entendía de que sí, la fruta se miraba bien, pero no había el conocimiento de lo bueno y lo malo, pero ya había entendimiento, había voluntad, decisión propia. No había el conocimiento de lo bueno y lo malo, pero ya había entendimiento, voluntad, decisión propia. Entonces dice que el hombre en su voluntad comió. El Señor no le ordenó a Adán que comiera de ese árbol. Al contrario, el Señor le dijo, de este árbol no comerás. Entonces miramos que el calvinista dice que es escogido desde el principio, que hay unos para condenación y otros para vida eterna. Entonces miramos el pésimo entendimiento, la pésima interpretación que tiene el calvinista y lamentablemente es así, es una religión, un mundo que está llevando a la perdición a todo ser humano. Cualquier cualquier persona, un ateo, tiene la oportunidad, la posibilidad de volver al Señor, de ir al Señor. Tiene la oportunidad de ir al Señor, como por medio del Evangelio. Por esto el Señor dijo en un momento, dice, vayan y hagan discípulos a las naciones, al mundo, a toda criatura. Cuando habla de la palabra mundo, se está refiriendo a todo habitante de la tierra. Ayer tuve un diálogo con un varón calvinista o bautista donde quiso manipular la palabra mundo. Dice que en la palabra mundo no entra el ateo, pero el ateo también es un habitante de la tierra. Cuando vamos a la palabra griega, tiene varios significados. Tiene mundo, tiene habitante, tiene personas, tiene también adornos, creo que dice también, tiene muchos significados, muchos significados. Entonces, mis amados hermanos, no se dejen engañar por esta doctrina de hombres. El Señor dice doctrina de demonios, dice el Señor. La acusación que hace nuestro Señor Jesucristo así es, hermano José García, que haga un video, pero bueno, no quiere. Pero bueno, ese no es el punto ahora. Eh, el Señor le llama doctrina de demonios. ¿Por qué? Porque esto lo que hace, esta doctrina lo que hace, la libertad la convierten en libertinaje. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Que si pecan, ellos dicen, no, ya fui justificado en la cruz del Calvario. Pero una cosa, hermanos, y esto es importante tenerlo claro, una cosa es haber sido salvos
del acta de decreto que había en contra de nosotros, porque si nosotros cometiéramos un pecado, seguro que teníamos que morir. De eso nos salvó el Señor, pero el Señor ahora nos puso en el camino y dice, he puesto delante de ti lo bueno y lo malo. Escoge lo bueno para que vivas. ¿A qué vida se refiere el Señor? A una vida eterna, donde reinaremos juntamente con Él, dice el Señor. No está hablando de que ya nos justificó en la cruz del Calvario y ya soy salvo. No, salvo, siempre salvo. O sea, dos veces salvo. Salvo de la condenación o del acta de decretos y salvo para vida eterna, donde en la cruz del Calvario. Error, señores. Error. No es así. Nos libró, nos salvó del acta de decreto que había en contra de nosotros, nos limpió, nos purificó, nos santificó, nos limpió de toda culpa, de toda maldición. ¿Para qué? Para que anduviésemos en buenas obras, caminemos en santidad, para cuando el Señor venga nos encuentre limpios. Entonces, el que ha hecho lo mejor, porque la escritura es clara, dice, aún con dificultad los justos entrarán al reino, pero entre más permanezcamos en esa santidad, el Señor, pues vamos a ser de agrado para el Señor. Pero entonces lo que hace el calvinista es, no, no, yo ya pequé y ya el Señor sabía de que yo iba a pecar para este tiempo, porque el Señor dice, lo sabe todo, eso no es nuevo para el Señor, el Señor sabía que yo iba a pecar. Sí, el Señor sabía que iba a pecar, pero ¿qué es lo que te dice el Señor? Que él dice, a ver, permítame, ¿cómo es que lo dice? Dice que él no permite pruebas que el hombre no pueda superar. O sea, que el Señor ha puesto en nosotros espíritu de valentía, de dominio propio. ¿Para qué? Para cuando venga el pecado, no pecar contra él. Pero hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis. Pero si alguno pecare, abogado tienes entre Dios y el hombre. Da la oportunidad del pecador se arrepienta y pueda ser de agrado al Señor. Pero el calvinista lo que hace, pues, eh, patrocina el pecado. Y es muy triste, hermanos, es muy triste de que estén patrocinando el pecado. Ellos dicen que no patrocinan el pecado, pero desde el momento que dicen, no, porque el Señor ya sabía que este pecado yo lo iba a cometer. Pero acaso no dice el Señor, yo te he dado espíritu de valentía, de dominio propio. El Señor lo dice. El Señor también dice de que no hay prueba que venga a nosotros la cual no podamos soportar. Todo ya está preparado. Pero el calvinista, no, ya el Señor sabía que yo iba a pecar, así de que ya estoy justificado. Justificado. Mi amigo, usted está totalmente engañado, usted está engañando al mundo, usted está haciendo de tropiezo para el mundo y cuando venga el Señor va a rendir cuentas ante Dios. Dice que las obras serán puestas delante del fundamento y que si la obra es quemada o que si es quemada por el fuego y si permanece la obra, dice que tendremos recompensa, pero que si las obras son quemadas, entonces dice que vamos a una condenación eterna. Así, hermanos, que hay que tratar de permanecer en santidad. El hecho que el Señor nos haya librado del acta de decreto no quiere decir de que ya con eso ya tenemos la vida eterna. No, ahora nos toca perseverar como en santidad. El Señor lo dice, sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. Sed santo. A ver, sed santo, pero si cometo un pecado pierdo la santidad, porque la santidad no tiene absolutamente nada que ver con el pecado. Saludo, hermano Samuel, un gusto tenerle por acá, Dios me lo bendiga, hermano. Entonces, sin duda que la santidad y el pecado no se pueden unir. La santidad dice que no podemos amar a dos señores. Y miramos en el texto, en uno de los textos que dice que el pecado se enseñoreaba de nosotros. ¿Y cuál es el otro Señor? El Señor Santo, el Santo de Israel. Entonces no podemos servir a dos señores, o somos pecadores o somos de Dios. Entonces,
¿Por qué pecamos? Por la debilidad del cuerpo. Pero como lo dije anteriormente, dice el Señor que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de dominio propio, bla, 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 y todo esto, ¿verdad? El Señor nos ha equipado. Ahora, ¿que porque nos gusta el pecado? Sí, por eso sí pecamos realmente. Pero en resumen, lo que yo quería hablar de esto que dice el hombre está está el hombre espiritualmente muerto. No, el hombre espiritualmente lo que está es dormido. Nadie puede matar el espíritu de Dios, el cual es santo. Cuando dije que el espíritu que tiene el hombre, o que todo hombre tiene el Espíritu Santo, es porque tiene el Espíritu de Dios, el aliento de Dios. Ahora, sobre la iglesia, sobre el cristiano, hubo un derrame, hubo un exceso. El Señor dio más de lo que ha dado al mundo. Por eso dice el Señor, le repito, que nosotros tenemos la mente de Cristo, que nosotros ahora caminamos en el Espíritu, dice el Señor. Así de que muchos se asustaron, una persona se asustó ahí. No, ¿cómo vas a decir que un asesino tiene el Espíritu Santo? Tiene el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es santo, que lo ha dejado adormecer, sí, pero que dice la Escritura que cuando el hombre muere, el cuerpo va a la tierra y el espíritu regresa a Dios, quien lo dio. Así que bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes, hermanos. Un gusto haber compartido esta palabra con ustedes. Saludos a los que se conectaron. Que Dios me los bendiga grandemente. Y como les dije, no se dejen llevar a la ligera por lo que he dicho. Estudien, mediten en la palabra de Dios, mediten, porque meditando en la palabra de Dios es como vamos a tener el entendimiento, pero no hablar a la ligera. Dice el Señor que seamos pronto para escuchar y tardos para hablar. Así que Dios me los bendiga y será hasta la próxima.